Buenos días y bienvenidos a este consultorio jurídico de Abogaleón. Mi nombre es Beatriz Ruiz y soy abogado y mediador en conflictos familiares. La consulta de esta semana me la traslada un cliente que tiene dudas acerca de los controvertidos gastos extraordinarios. Os pongo un poquito en antecedentes. Nuestro amigo se divorció hace un par de años, tiene 2 hijos, uno menor de edad y otro mayor de edad, económicamente dependiente, y en su sentencia de divorcio se establecía la obligación de abonar una pensión de alimentos para cada uno de sus hijos de 200 euros mensuales. La duda surge porque su exmujer pretende que abone otros gastos relacionados con los niños que ella considera extraordinarios y por lo tanto él quiere saber si tiene que hacer frente a los mismos o no. Vamos a partir de un concepto básico, que es el concepto de pensión de alimentos. La pensión de alimentos cubre los gastos ordinarios de los menores, es decir, los gastos que periódicamente tienen los niños. Los niños comen cada día, viven cada día en una casa en la que hay agua caliente, calefacción, estudian cada día y por lo tanto, como os digo, la pensión de alimentos cubre todos esos gastos que los jueces pueden evaluar en los procedimientos en los que se establecen este tipo de medidas. Los jueces pueden evaluar cuáles son los gastos ordinarios que los menores tienen porque podemos cuantificar cuál es el porcentaje con el que el progenitor no custodio tiene que contribuir a los alimentos ordinarios de sus hijos. El problema viene con los extraordinarios, porque claro, los extraordinarios son esos que se dan una vez o que a lo mejor no se dan. Son, como su propia palabra indica, extraordinarios y por lo tanto no son periódicos ni se pueden evaluar en el procedimiento judicial. Lo que hacen los jueces es determinar un porcentaje de contribución a estos gastos extraordinarios que va a ir en función de las posibilidades de cada uno de los padres y por norma general el abono de estos gastos extraordinarios se suele establecer al 50%. Para determinar si se deben abonar estos gastos extraordinarios debemos de partir de si son extraordinarios o no. Por poneros un ejemplo, todos los gastos médicos que no están cubiertos por el Sistema General de Seguridad Social, como pueden ser las gafas, las ortodoncias, todos estos gastos médicos suelen considerarse gastos extraordinarios y son abonados por ambos progenitores en función de este porcentaje del que os hablaba. Pero hay otros muy controvertidos, como por ejemplo las actividades extraescolares. Para determinar si un padre tiene que abonar el 50% de una actividad extraescolar o no, nos debemos seguir a valorar si esa actividad extraescolar es necesaria para el menor. Si el centro escolar o la profesora de inglés le está diciendo a la madre que necesita un refuerzo porque si no va a suspender, esa actividad extraescolar es necesaria y por lo tanto debe de considerarse que su abono debe de ser por ambos progenitores por mitad. Sin embargo, unas clases de piano a las que yo quiero llevar a mi hijo no tienen por qué ser necesariamente extraordinarias. Si yo quiero llevar a mi hijo a piano lo tendré que abonar yo y lo tendré que pagar yo en solitario. No puedo obligar al otro progenitor a que abone unas clases a las que yo tengo capricho de llevar a mi hijo. Otro gasto muy controvertido son, por ejemplo, los libros y el material escolar, que se vienen considerando gastos ordinarios en la mayoría de las resoluciones judiciales. Pero aquí ya entramos en la valoración del caso concreto y no podemos dar una respuesta automática. No podemos decir sí o no, hay que entrar a valorar las circunstancias de cada pareja. Por lo tanto, lo que debe saber nuestro amigo es que para determinar si un gasto es extraordinario y lo debe de abonar o no, nos debemos ir al estudio de cada caso concreto y nos debemos ir al análisis para anticiparnos o para responder a esta madre que tal vez intente cargarnos con gastos que no tenemos que satisfacer. Si tenéis alguna duda más o si queréis que hablemos de algún tema en concreto, os invito a que me dejéis un mensaje a través de mi Facebook, de mi Instagram, de mi página web abogaleon.es y estaré encantada de responder a todas vuestras dudas. Nos vemos muy pronto y os mando un saludo y un abrazo muy fuerte. ¡Hasta luego!